Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar y un saludo muy especial a Amos del Mundo que pasó un video mío en su canal, aunque haya sido en velocidad de por 2, parezco Alvin y las ardillitas, pero muchas gracias por difundir mi trabajo, muy amable. Me preguntan, ¿considero preferible las reformas a las revoluciones? Sí, sin duda. Y si es así, ¿por qué? Bueno, para empezar, históricamente, empíricamente, las revoluciones de las que salió algo bueno, o por lo menos de las que no salió algo visiblemente peor que lo que había antes, se cuentan con los dedos de una mano. Y aún en ese caso, fueron todas contrarrevoluciones. O sea, fueron revoluciones en contra de un régimen revolucionario. Las poquísimas revoluciones de las que salió algo bueno. Por ejemplo, la revolución de 1989. Fueron revoluciones en contra de un régimen revolucionario. Pero además, esto es un dato empírico, es un dato objetivo histórico. Pero además creo que hay algo que está esencialmente mal en la mentalidad revolucionaria. Una revolución es un intento de imponer en el mundo real una utopía. Un régimen social supuestamente perfecto que algún pensador se sacó de la galera y dijo: esta es la mejor forma posible de organizar el Estado, deberíamos bajar esto del mundo celestial e imponerlo por la fuerza en el mundo real. Esa es la mentalidad de la revolución. Esa mentalidad tiene problemas esenciales. Uno es que niega las verdaderas causas de los hechos históricos, las verdaderas causas de los fenómenos económicos, de los fenómenos políticos, de los fenómenos sociales, entre ellos las verdaderas causas de la revolución. O sea, básicamente una revolución es un juego de rol que no tiene ningún vínculo masivo e impuesto por la fuerza de las armas, literalmente a punta de pistola, que no tiene ninguna relación, ningún vínculo con el mundo real. Eso es una revolución. En este régimen van a existir desde luego dos sistemas políticos paralelos. El sistema de bromas que forma parte del juego de roles y el sistema político real que rige, que se basa en las verdaderas causas de la revolución y en los verdaderos agentes causales de la revolución, de los que impusieron el régimen de rol. Es del juego de rol masivo y obligatorio. En toda revolución va a existir este doble discurso, este doble poder, que en realidad es un solo poder. El verdadero poder lo tiene siempre el grupo que tiene el poder en el mundo real. Y por otra parte, como todo régimen revolucionario está diciendo, bueno, los hechos históricos, la cultura, la historia, la economía, la política, la geografía no tienen ninguna importancia. Un régimen político es algo que nos hemos imaginado, nos sacamos de la cabeza, se sacó de la galera un pensador y lo impusimos por las armas en el mundo real. Quiere decir que cualquier otro se puede sacar un régimen político de la galera e imponerlo a punta de pistola en el mundo real. El régimen revolucionario, al negar la legitimidad de todo régimen político, necesariamente niega su propia legitimidad y por lo tanto necesita gobernar por el terror. Y esto, repito, no solo son cosas que vemos históricamente, que es el caso, es necesario. Un régimen revolucionario no puede ser otra cosa que un régimen de terror que impone un juego de rol masivo, es un mundo falso, donde las verdaderas causas de los hechos históricos son negados. Por eso de ninguna revolución ha salido jamás algo bueno, y no creo que tal cosa sea posible. ¿La rebeldía es un falso valor?, me preguntan. Sí, sin dudas. A ver, rebelarse en contra de un mal en nombre de un bien es algo bueno, llegado el caso es algo admirable. Pero en nuestros días hay un discurso que pretende que la rebeldía es un valor en sí mismo. Fulano es un rebelde. Ok. ¿En contra de qué se está rebelando? ¿Y a favor de qué? ¿En nombre de qué es esa rebelión? En esto ha tenido mucho que ver el cine, con ficciones como Star Wars, donde los buenos siempre son los rebeldes que se están enfrentando al malvado Imperio Galáctico. Eso ha ido instalando la idea
de que los rebeldes siempre son los buenos y el poder siempre son los malos. No es así en el mundo real. Me comentan el argumento de la película Poor Things, de la que yo había escuchado que era una defensa del abuso infantil con un disfraz de ciencia ficción, y creí que se referían en un sentido metafórico, en un sentido alegórico, que la protagonista es una extraterrestre que tiene 5 años de edad, pero que en su planeta madura mucho más rápido, una cosa así. No, la protagonista de esa película es una bebé ninfómana, con un cerebro de bebé humano, que ha sido trasplantado al cuerpo de una mujer adulta. Todos los personajes de la película saben esto, tienen sexo con el bebé con cuerpo de mujer, incluyendo a su padre. ¡Wow! Ya no disimulan más. Ya no se molestan más en disimular. ¿Ok? Vamos a mostrarle al mundo lo que somos. ¡Wow! Esto sí que me sorprendió. Yo repito, yo creí que estaban hablando en un sentido metafórico. Porque está esta cuestión, siempre estuvo esto, esta idea extraña de que mientras uno de los dos personajes no sea humano está bien. A mí siempre me pareció increíblemente creepy, pero es algo que está aceptado, es convencional. Decía el escritor de los cuentos juveniles Artemis Fowl, que son una saga de libros para chicos de 10, 14 años, que están protagonizados por Artemis, el protagonista, que tiene 11 años, y un hada que es aliada, a veces el antagonista, a veces aliada, tienen una relación extraña. Y los fans de esos cuentos los empezaron a shippear. Había un montón de fan art shippeándolo a los dos personajes principales. Y le preguntaron al escritor si iba a haber un final romántico o iba a haber un romance en esa serie de libros que fuera canónico. Y el autor respondió simplemente: él tiene 11 años, ella tiene 160. Es lo único que dijo. Yo estoy de acuerdo, pero por algún extraño motivo, mientras uno de los dos no sea humano, es algo que está socialmente aceptado. Nunca lo entendí, no me pregunten por qué, a mí siempre me pareció increíblemente creepy, pero es algo que está aceptado. Pero en este caso, no. Estamos hablando de un bebé humano teniendo sexo con hombres adultos y mujeres adultas humanas que saben que es un bebé. ¡Wow! Batieron un nuevo récord la gente de Hollywood, ¿eh? ¿Cómo interpreto la dignidad humana desde una perspectiva atea?, me preguntan. Vea, yo pienso que los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar en nuestra propia existencia, de pensar en la razón por la que existimos, de pensar en la muerte, de pensar en nuestro propio ser, de pensar en la realidad, de pensar en el mundo. Por eso, un ser humano no puede ser tratado como un objeto más, como una cosa que está en el mundo. Tiene que ser considerado, en cierto sentido, como si todo ser humano fuese yo mismo. Esto es lo que creo que las religiones expresan con el mito del alma. Yo no creo que el alma exista realmente, que tenga una existencia material, una existencia concreta y tangible. Pero creo que existe realmente algo que las religiones han expresado con ese mito, que es lo que acabo de decir, que un ser humano no es una cosa más, un objeto que está en el mundo. Es una extensión de mí mismo, por así decirlo. Tenemos todos los seres que tenemos conciencia de nuestra propia existencia, formamos una especie de gran ser colectivo, de entidad común. Y esto creo que es la base de la dignidad humana. Muchos comentarios muy extensos defendiendo los videojuegos. Voy a responder a dos de ellos, no porque los considere los principales, los mejor argumentados, simplemente porque me parecieron interesantes para responderlos. Esto es una opinión totalmente subjetiva, totalmente personal.
Me dicen que estoy cometiendo un error al considerar que un videojuego es un juguete. Los videojuegos no son juguetes, son instrumentos para contar historias, etcétera, etcétera. Bueno, el problema es que tampoco son películas, tampoco son libros. Yo te lo comenté en el directo. El videojuego es un juguetelícula, es un híbrido que no tiene las virtudes educativas del juguete ni las virtudes educativas de una película, sino que es un híbrido intermedio y confuso, menos valioso que cualquiera de los otros dos extremos. Esto no es algo que se me pasó. Y me dicen también, por otra parte, otra persona, que la derecha perdió la guerra cultural porque no crea cultura. Se limita a protestar, los videojuegos son woke, las películas son woke, pero no crea, por ejemplo, en este caso, sus propios videojuegos con sus propios valores. Yo voy a discrepar por parte doble en esto. Primero, en la idea de que la derecha perdió la guerra cultural, que yo la pienso también en mis días pesimistas, pero creo que es algo que como mínimo hay que matizar. Pero primero voy a responder a la idea, a la propuesta puntual que usted hace. Los conservadores deberíamos crear nuestros propios videojuegos con juegos de azar y mujerzuelas, o mejor dicho, sin nada de eso. Yo creo que el gran error de la derecha en las últimas décadas ha sido precisamente la mentalidad de vamos a dar por sentada la idea principal como si no fuese ideológica y a partir de ahí metámonos en la lucha. A partir de ahí demos la pelea cultural, dando por sentado lo principal. Empecemos a discutir detalles secundarios irrelevantes. Vea cualquier discurso de la derecha de las últimas décadas hablando del tema que sea, feminismo, mercados, política internacional, religión, siempre se va a encontrar, en cualquier cosa que digan se va a encontrar esta estructura. Dando por sentado que los marxistas tienen razón en la cuestión principal X, empecemos a discutir la cuestión secundaria relevante Y. Todo lo que diga la derecha tiene esa estructura en las últimas décadas, con muy honrosas excepciones. En este caso, si usted dice, bueno, vamos a crear nuestros propios videojuegos, el problema que está dando por sentado que la infantilización de los adultos no es ideológica, es algo ideológicamente neutral. Y no, la infantilización de los adultos, un adulto jugando un videojuego en una consola, matando zombies en la consola, esa es la ideología. Que no pueda haber zombies negros, que el héroe no pueda ser un hombre blanco, eso es un condimento añadido. La ideología del videojuego es la infantilización de los adultos. Esa es la ideología principal. Y si usted crea, bueno, vamos a crear un videojuego conservador, está dando por sentado lo principal. Ahora bien, si damos por sentado que los adultos son niños, estamos dando por sentado que los adultos deben ser tratados como niños. O sea, es razonable aceptar que a un niño se le debe censurar lo que ve, que se le debe censurar lo que lee. Es razonable que un niño no tiene que tener libertad para circular, no tiene que tener libre circulación. Si un niño piensa algo incorrecto, se lo puede regañar, llegado el caso se lo puede mandar a una clase para que aprenda el modo correcto de pensar en las cosas. Y desde luego un niño no tiene derecho a gobernar, no tiene derecho a votar, a decidir sobre ninguna cuestión importante. Si damos por sentado que los adultos son niños, bueno, los adultos tienen que ser, por lo tanto, los adultos tienen que ser tratados como niños. Y eso es ideológico, eso no es neutral. Pero además, como decía, la misma idea de que la derecha perdió la batalla cultural, creo que tiene que ser como mínimo matizada. Por un lado, es verdad que hoy en día postulados ideológicos marxistas
han dejado de ser vistos como postulados ideológicos marxistas, han dejado de ser vistos como postulados ideológicos y se los asume como sentido común. Este es el origen del estamos todos de acuerdo. Bueno, estamos todos de acuerdo en la cuestión principal, que es un postulado ideológico marxista. Dando por sentado ese postulado ideológico marxista, vamos a ponernos a discutir alguna cuestión secundaria que no tiene ninguna importancia. Precisamente procede de acá. Eso es verdad. Ahora bien, resulta que hubo unos 50 años, entre 1960 y 2010 más o menos, que podríamos llamar el medio siglo estúpido de la civilización occidental, donde se dio por sentado que la izquierda, que el marxismo representaban el bien. Esto era lo que estaba fuera de discusión. Los zurdos podían ser tontos, podían ser poco prácticos, podían no tener el menor sentido común, pero nadie discutía que eran buenos. Eran idiotas de buen corazón, supuestamente. La gente que asesinó, torturó, violó más personas que todas las demás dictaduras de las que hay registros históricos juntas, por algún extraño motivo estaba fuera de discusión que representaban el bien en la tierra. Nosotros rechazamos el socialismo, no porque desde luego que el socialismo es el bien en la tierra. Si fuésemos seres angelicales supremamente buenos, deberíamos ser socialistas, por supuesto, porque el capitalismo es el mal y el socialismo representa el bien. Eso estaba fuera de discusión. Precisamente ahora hay, en las nuevas generaciones, hay grupos muy minoritarios, no se me escapa esto, que están atacando la cuestión principal, que están diciendo no, esto no representa el bien. Ustedes no son los buenos de la película. Y precisamente por eso la izquierda se ha radicalizado, porque por primera vez en 2 generaciones largas, en medio siglo y contando, por primera vez están encontrando que le dicen no, ustedes no son los buenos de la película, el socialismo no es el bien, ustedes no representan el bien en la tierra. Incluso si ese discurso procede de grupos tan estúpidos como ellos, como los libertarios, por ejemplo, de grupos tan estúpidos, tan completamente amorales como ellos, con los que tienen más en común de lo que creen. Pero incluso en ese caso, y no es el único caso, hay respuestas inteligentes al discurso hegemónico de izquierda, incluso en ese caso, el discurso es, no, ustedes son demasiado idealistas, no tienen sentido práctico, no tienen sentido común. Nosotros, aunque defendemos algo que es moralmente inferior al socialismo, que es el bien en la tierra, nos oponemos al socialismo por una razón práctica cualquiera. No, incluso el discurso de los libertarios es el socialismo es malo, el socialismo es inmoral. Y eso no había existido desde la década de los 1950 en Occidente. O sea que yo matizaría bastante la idea de que la izquierda, la derecha perdió la batalla cultural. Hay que matizarlo eso. Me preguntan, ¿cuál es el trabajo que más odié y cuál fue el que más me gustó en mi vida? El trabajo que más odié en mi vida fue sin dudas ayudante de pastelero. ¡Ah, qué gremio aborrecible, por favor! Supongo que eso ahora debe haber mejorado un poco porque las recetas están todas en Google. Pero en esa época la clave de estar bien pago era tener una receta que no tenía más nadie. Eso era lo que valía cobrar un buen sueldo. Entonces todo el mundo se estaba espiando todo el tiempo, tratando de engañarse unos a otros, desconfiando unos de otros. ¡Ah, qué cosa detestable! Encima estuve como 1 año trabajando de eso porque no me salió otra cosa. La única vez en mi vida que recuerdo llegar a un lugar de trabajo que nadie me salude, no saludar a nadie. Qué cosa abominable. Y el trabajo que más me gustó en mi vida, sin contar youtuber, fue trabajar de camarero, de mozo en un pub en el barrio de Acasuso de adolescente. Básicamente
Me pagaban por ir a bailar. Me pagaban por divertirme. Ese fue el mejor trabajo que tuve en mi vida, sin dudas. Y por último me dicen, pasando de un tema frívolo a un importante, considero que la muerte es un mal, porque dije, en un video anterior dije que la muerte es el único mal absoluto, todos los demás males son accidentales y por lo tanto no son inevitables. Safo de Mitilene decía que la muerte es un mal, así lo creen los dioses y no morirían ellos. Y creo que lo que quería decir con esa fábula religiosa es que, aunque querramos engañarnos, querramos convencernos de que la muerte en realidad no es un mal, que tiene su lado bueno, el hecho de que hagamos inmortales a los dioses demuestra que en realidad no lo creemos. El hecho de que nos imaginemos a los dioses como inmortales demuestra que en realidad consideramos que la muerte es un mal, aunque finjamos que no, en realidad está buena la muerte, bien. En realidad no lo creemos, porque si no consideraríamos a los dioses mortales. Yo estoy de acuerdo con eso. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.